Belisario Antonio Betancur Cuartas, hijo de Rosendo Betancur y Anatolia Cuartas. Belisario inició sus estudios en la vereda del Morro de La Paila, donde nació y luego su continuó becado en el Seminario de los Monjes de Yarumal. Se graduó de bachiller en 1941 y de doctor en Derecho y Economía en 1947, con la tesis El orden público económico, de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. También recibió el grado de doctor honoris causa en Humanidades de la Universidad de Colorado y Georgetown. Fue candidato a la presidencia en 1970 y 1978. Finalmente, en mayo 30 de 1982 fue elegido presidente de la República con 3.168.592 votos. Durante su gobierno se aprobó la Ley sobre Elección Popular de Alcaldes, reformas de los regímenes departamental y municipal, al Congreso y la Justicia, el Estatuto de Televisión, la Ley de los días festivos suprimidos o trasladados a lunes, el nuevo Código Contencioso Administrativo. Se promulgó el Estatuto Básico de los Partidos y comenzó la exploración y exportación de carbón del Cerrejón Norte y la medición de los canales regionales de televisión como Teleantioquia y Telecaribe. Paralelamente a su carrera política, Betancur ejerció el periodismo y la docencia. El programa del presidente Belisario Betancur, Cambio con Equidad, tiene tres ejes principales. El primero, ordenamiento del cambio social para lograr mayor equidad en la distribución de las oportunidades de progreso. Primordialmente se trató de integrar y definir los servicios que presta el Estado, para que los esfuerzos de las distintas instituciones concordaran con las necesidades de la comunidad beneficiaria y para elevar su calidad y extender su cobertura. El segundo, la conciliación del desarrollo económico para preservar el crecimiento de la economía a niveles que permitiesen la elevación constante de las condiciones de vida de la comunidad. El plan propuso adoptar una serie de políticas dirigidas a consolidar el proceso de desarrollo y a fortalecer los sectores productivos primarios, mediante el fomento del ahorro público, los incentivos de la capacitación industrial, el fortalecimiento del sector agropecuario, la comercialización de productos, políticas de vivienda, política monetaria y energética, y la ampliación del cubrimiento de los transportes y las telecomunicaciones. Por tercero, la reactivación económica. Ante la inquietante conjunción de la recesión con la inflación, el plan presentó para ello una perspectiva de crecimiento con la estabilidad, políticas monetarias, crédito para la producción, protección del trabajo y la industria nacional, y salvaguardó la vivienda como un sector impulsor. Esta tabla nos muestra el PIB por clase de actividad económica a precios corrientes durante el periodo de Belisario Betancur. Los números resultados en amarillo son los que se encuentran encima del promedio. Principalmente podemos ver que la agricultura, silvicultura, caza y pesca en 1983 representó 171 miles de millones de pesos. Posteriormente, en 1986, 1.186 miles de millones de pesos. Sin embargo, durante el gobierno de Belisario Betancur se asistió al andamiento de la crisis de este sector, agravada por los siguientes motivos: carencia de una política coherente, poca inversión pública, debilitamiento del crédito e incremento de las tasas de interés, reajuste de los aranceles, aumento de los costos de producción y creciente inseguridad en el campo. Todos aquellos aspectos que contribuyeron al estancamiento de la producción agrícola y el desempleo en el sector. La industria manufacturera representó 640 miles de millones de pesos en 1983 y finalmente en 1986 1.525 miles de millones de pesos. El comercio de restaurantes y hoteles representó en 1983 413 miles de millones de pesos y en 1921 miles de millones de pesos en 1986. Al momento de asumir la presidencia, Belisario Betancur, en 1982, la tasa de desempleo para ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla era del 9.2%, porcentaje que fue incrementándose en el curso de los siguientes años hasta llegar al 15.1% en junio de 1986. La tabla tomada del Departamento Nacional de Planeación representa el número de empleos generados por ramas de actividad económica. Los principales sectores generadores de empleo fueron la industria, con 890.064 empleos generados en el cuarto trimestre de 1986. Posteriormente, el comercio con 955.159 en el cuarto trimestre de 1986. Y por último, los servicios comunales con 936.754 empleos generados en el cuarto trimestre de 1986. En conclusión, el sector industrial no presentó índices claros de crecimiento. En el sector de construcción se presentaron índices significativos de crecimiento. Según cifras de Camacol, en 1983 se registraron 6.610.225 metros cuadrados, lo cual representa un crecimiento del 25.2% y ayudó con la generación de empleo por el cuarto trimestre de 1983. También, durante el gobierno del presidente Belisario Betancur, se dio prioridad a la vivienda popular y en lo que se denominó casas sin cuota inicial, mecanismo que atrajo a los
constructores por la rentabilidad del negocio, convirtiendo la vivienda en el pilar de desarrollo de la economía del país. A principios del periodo se debilita la actividad industrial gracias a un debilitamiento de la demanda interna y externa y por un creciente aumento del contrabando. Factor de suma importancia en el proceso de conformidad social, por el deterioro de las condiciones de vida de la población, la inflación fue preocupación notoria de la administración de Betancur. Como es sabido, ella significa la disminución del poder adquisitivo de los trabajadores y de los empleados como resultado del aumento de los precios de los productos. En tal sentido, la preocupación del gobierno se orientó a mantener una relativa estabilidad en los precios al consumidor. En el año 1982 terminó con una tasa de inflación de alrededor del 24.56% y el siguiente año era del 19.73%, esto según fuentes del Banco Mundial. Aspectos importantes asociados al control de la inflación. Incremento en la oferta de alimentos debido a la crisis cambiaria con Venezuela y Ecuador. Según la Corporación de Estudios Ganaderos y Agrícola, SEGA, el aumento del contrabando es una de las explicaciones del menor ritmo de la inflación, ya que frenó los aumentos persistentes en los precios de los alimentos. El lento crecimiento de los precios de algunos productos manufactureros, tales como textiles, la confección y el calzado. El proyecto de ley de arrendamiento, que a pesar de los problemas que presentó en su momento, tuvo un efecto importante en la congelación de los mismos. El 8 de octubre de 1982, cuando junto al presidente Belisario Betancur decretaron la segunda emergencia económica en la historia del país, la primera fue en 1974 en el gobierno de Alfonso López Michelsen. Una de las primeras normas derivadas de este estado de excepción fue el decreto 2920, que creó unas herramientas más poderosas de intervención estatal, la nacionalización de entidades financieras. La reforma tributaria propuesta por el presidente Belisario Betancur en su plan de gobierno conocido como Cambio con Equidad, el mandatario buscaba disminuir las presiones inflacionarias, aumentar los ingresos tributarios y estrechar la brecha entre pobres y ricos. Para ello modificó la estructura tributaria vigente desde 1974 para rebajar las tarifas de renta, ampliar la base tributaria y controlar la evasión, evitar la doble tributación y fortalecer los fiscos municipales. La reforma incluyó una amplia amnistía patrimonial y modificó los impuestos a la propiedad. La primera gráfica muestra los ingresos corrientes tributarios por actividad económica interna. Inicialmente se observa que el mayor recaudo del gobierno fue por parte de la renta y complementarios con un 52%, luego sigue el IVA sobre bienes internos con 27%. La segunda gráfica muestra los ingresos corrientes tributarios por actividad económica externa. El principal recaudo del gobierno fue presentado por un 48% y fue el CIF a las importaciones. Posteriormente, con un 32%, el ad valorem a café. La educación fue el pilar más importante del gasto público en el gobierno de Belisario Betancur. Como podemos observar en la gráfica del sector social de 1983, la educación cuenta con 86.528.000 millones de pesos y finalizó con 175.461 millones de pesos en 1986. Uno de los principales programas fue la línea de favorecer la educación de las clases sociales menos favorecidas. A comienzos de los años 80 se creó la Universidad del Sur, UNISUR, en Bogotá, la cual en el gobierno del presidente Belisario Betancur Cuartas cambió la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. La salud representó en el gobierno del Belisario Betancur el segundo eje del gasto público, iniciando con 68.197 millones de pesos en 1983 y finalizó con 130.202 millones de pesos en 1986. La prevención de las enfermedades, el aumento de la cobertura de los servicios asistenciales a los grupos más desfavorecidos y la mejora de la salubridad son de una parte objetivos que tienden a lograr mayor equidad social y otros objetivos estratégicos para elevar la productividad del trabajo, la cual depende en una buena medida de la salud de la población. En esa época el gobierno la cobertura de salud pasará a un 50% a un 75% de la población nacional. La vivienda representó el tercer eje del gasto público, iniciando con 11.082 millones de pesos y finalizando con 19.647 millones de pesos en 1986. El programa de construcción de vivienda popular de bajo coste sin cuota inicial fue uno de los programas bandera del gobierno de Belisario Betancur, mediante el cual se construyeron unas 270.000 soluciones para familias con ingresos cercanos a los 2 salarios mínimos. Se trató de detener la caída de las divisas internacionales y mermar el déficit fiscal. Uno de los aspectos que limitó el programa económico lo constituyó el déficit fiscal. La financiación de dicho déficit se había basado en recursos procedentes del crédito externo y la emisión de la moneda. Este es un documento de Señal Memoria. Sonidos hechos de paz. Colombianos,
Me dirijo a mis compatriotas, a todos mis compatriotas, sin una sola excepción, para decirles palabras de aliento, palabras de esperanza, palabras de fe en esta hora dolorosa, de tan dura prueba para nuestra querida patria. Sé que esa fe y esa esperanza pueden haberse disminuido en algunos de ustedes al ver la respuesta negativa de ciertos grupos a la política de la mano tendida para trabajar por el engrandecimiento de Colombia. Si bien esa política la han aceptado otros grupos guerrilleros, los mayoritarios, con quienes se suscribieron también acuerdos que se están ejecutando para la consolidación de esa paz tan querida y tan anhelada. Lo primero que les pido a mis conciudadanos en este momento doloroso es que compartan con nosotros la firmeza, la serenidad y sobre todo, los sentimientos de solidaridad, la comprensión frente a las víctimas inocentes, directas e indirectas, ilustres, modestas, de los crímenes que ocurrieron ayer y hoy para infortunio de todos, para tratar de verlo como algo que al final debe servir para cimentar aún más la idea de que lo primero que necesita Colombia es el espíritu de convivencia en el sentido de respetar y proteger conjuntamente la vida, honra y bienes de todos. Porque nuestra memoria es para siempre. Visita www.senalmemoria.co o síguenos en Twitter, @senalmemoria. Acorde a las gráficas mostradas, podemos observar que el café fue el bien que más se exportó con alrededor de $2.500 millones en el año 1986. Por parte de las importaciones, observamos que los bienes que más se exportaron fueron los intermedios. El gobierno de Elizardo Betancur adoptó una fuerte política de promoción de exportaciones, en paralelo con una política de protección selectiva de la producción nacional. La política de exportaciones tuvo como contexto la Ley de Marco de Comercio Exterior, planteada por esta administración, la cual formuló apoyos en materia financiera, desarrollo de infraestructura, marco legal a comercializadoras internacionales e incentivos a la exportación de servicios. Con los decretos 2440 y 2503 de agosto de 1982 se modificaron los niveles del subsidio tributario del viejo certificado de abono tributario CAT. Con ello se fijó el valor del certificado para 1983 en 0.5%, 10% y 15% del reintegro, clasificando la mayoría de los renglones amparados en los dos últimos niveles. En el marco de la política arancelaria puede distinguirse dos etapas. La primera se inició con la administración de Elizardo Betancur y se extendió hasta marzo de 1985. En esta fase se dio un proceso de aumento de los aranceles manteniendo algunas excepciones para productos con alta incidencia, para ciertos bienes de capital y para algunos rubros que no podían ser modificados pero existir acuerdos previos. Esta reforma se redujo la dispersión de la tarifa arancelaria para hacer más fácil su administración, conservando la estructura relativa. Mayores aranceles para las importaciones de bienes de consumo y equipos de transporte, menores para materias primas y bienes de capital. En la tabla se puede observar que los principales productos importados son los químicos y cauchos, maquinaria y transporte. Entre las medidas tomadas se destaca el aumento en la tasa de interés de utilidades, Resolución 36 de 1983 del Consejo Nacional de la Política Económica y Social, COMPES, para inversiones en sectores prioritarios y en actividades agropecuarias o manufactureras que destinasen más del 50% de sus ventas a la exportación. En diciembre de 1983, mediante el decreto 3598, se suspendieron los plazos para transformaciones mixtas de las empresas extranjeras que cumplieran uno de dos requisitos: que la adquisición de materias primas nacionales superase el 50% del total o por lo menos el 25% de sus ventas fuese de exportación. A partir de junio de 1983 se ampliaron las facilidades para la contratación de préstitos externos por parte del sector privado. Se tomaron medidas tales como el aumento de la tasa máxima de interés a la cual se podían contratar créditos de corto plazo. Resolución 60 de la Junta Directiva Monetaria. Dicha tasa se aumentó de 2 a 2.5 puntos por encima de la tasa de LIBOR. A partir de 1985, el gobierno emprendió un programa de ajuste postulado en el Plan Autodisciplina para el Desarrollo y se sometió
monitoría del Fondo Monetario Internacional buscando obtener crédito externo, específicamente el Banco Mundial, ante cierre la cartera de la banca privada internacional, en modo alguno dispuesta a montar sus riesgos. Más nuestro. Cuando las ilusiones están rotas, no es muy fácil que se las una con babas, ¿sí? Y aunque un mundial no es ninguna baba, sin embargo, ahí no había posibilidad de recomponer nada. Pues el Mundial de Fútbol era una ilusión. Una ilusión a medias en la gente en la calle, porque nuestro fútbol era pobre en ese momento. Estábamos todos muy entusiasmados y hubo un momento en que nos sacaron de esa idea. Pues en esa época hacer un Mundial yo creo que tenía una importancia mucho más grande, que era: van a venir todos esos jugadores a Colombia. Se había generado obviamente una expectativa a raíz del campeonato mundial de 1970 en México, que fue fabuloso. Entonces todos teníamos en la mente lo que pasó en México como espectáculo y las posibles consecuencias económicas, quizás en desarrollo, que había tenido para Ciudad de México. Uno daba por hecho que Colombia iba a ser el Mundial en esa época. Creo que hacer un mundial para cualquier país es una oportunidad inmensa de tener un lugar en el mundo. Colombia obtuvo la sede del Mundial de Fútbol de 1986 durante el Mundial de Fútbol de 1974 en Alemania, y cuando se consiguió la sede existía el respaldo del gobierno nacional. El mayor grupo financiero que estaba impulsando esto, que es el grupo colombiano, conocido entonces como el Águila, se desplomó. Entonces, en ese vacío no había quien impulsara todas las obras que se requieren para hacer un mundial. En el año 82 empezaron las prisas, porque la FIFA comenzó a presionar. Un alemán, Neuberger es el apellido, que empezó a hacerles unas exigencias a Colombia absolutamente absurdas, que Colombia tenía que tener 50.000 kilómetros de autopistas, 40.000 kilómetros de ferrocarril. Bueno, de pronto la cifra estoy exagerándolo un poco. Y en esa época ya todo el transporte se hacía vía aérea, entonces era una intención clara de quitarle a Colombia, despojar a Colombia de la sede. Si le estaba pidiendo a Colombia que tuviera la infraestructura vial de Alemania. Colombia en ese momento apuntaba, en esos 4 años, 1982 a 1986, el coletazo del Frente Nacional, la crisis de América Latina. Y había debates, me acuerdo que hubo un debate en televisión larguísimo, duraron semanas y semanas y semanas sobre si se debía hacer o no el mundial, que eso vale mucha plata, los otros que con esa plata se puede hacer escuelas y hospitales. No se hizo ni lo uno ni lo otro, y Colombia quedó, yo creo que como un país maldito para realizar un campeonato mundial de fútbol en el futuro. Es mejor que sepas ya que tú Elisario Betancur se echó para atrás. del campeonato mundial. Uno de los pocos colombianos que sabía para dónde íbamos con ese campeonato mundial era Alfonso Senior, y él pensaba que ese mundial iba a disparar a Colombia en materia de fútbol. Hoy en día la sociedad no se mueve a veces tanto por la economía, la producción económica, como por la producción del espectáculo. Y el fútbol es el espectáculo de los espectáculos. Como hincha del fútbol, yo sí quería que hubiera un mundial en Colombia, me parecía bueno. Si se hubiera hecho el mundial, se hubiera convertido Colombia en un país con credibilidad futbolística. Si hubiéramos sido capaces de hacer un mundial, no es porque no éramos este país. Si de pronto Platini se hubiera levantado una Dani allá en Cartagena, o habría un mito urbano de eso. A mí me gusta ser irreverente.